Don Ramón estaba sentado en su sofá, con una caja de cartón entre sus manos. De dentro sacó un viejo álbum de fotografías, con la portada algo despegada y el lomo casi roto. Lo abrió lentamente, como si tocara algo frágil. Algo sagrado. Hace años que no te veía. Murmuró para sí mismo mientras pasaba la primera página. Ahí estaban. Las fotos de su juventud. En algunas aparecía él, mucho más joven, con guantes de boxeo en un ring pequeño. En otras, vestido de carpintero, rodeado de tablas y clavos. También había una imagen en la que usaba un sombrero de ala ancha y una cámara colgando del cuello. Fotógrafo por un tiempo. Y otra donde reparaba zapatos con manos desgastadas pero hábiles. Todo eso fue por ustedes. Susurró con un dejo de orgullo. Pasó más páginas y encontró fotos de la Chilindrina, siendo apenas una bebé. Luego, otras en donde jugaban juntos en el parque, donde ella lo abrazaba con fuerza mientras ambos reían. Su expresión cambió entonces. Los dedos de Don Ramón temblaron un poco al llegar a las últimas hojas. Allí estaba ella. Una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa suave. En una de las fotos, ella estaba sentada en una banca, con una mano en su vientre. En otra, ambos, Don Ramón y ella, se abrazaban mientras miraban a la cámara. Parecían felices, aunque el fondo humilde de la casa y la ropa sencilla hablaban de tiempos difíciles. Don Ramón tragó saliva. Si las cosas hubieran sido diferentes. Susurró con la mirada perdida. Si tú estuvieras aquí, todo sería distinto. Se quedó en silencio por un largo momento, observando la última fotografía. Ella con un vestido claro, acariciando su barriga. La imagen estaba algo descolorida, pero aún se percibía la dulzura en su rostro. Habrías visto lo grande y traviesa que está nuestra hija. Dijo con una sonrisa triste. Habrías reído con sus ocurrencias. Y yo no me sentiría tan solo. Una lágrima descendió por su mejilla sin que él se diera cuenta. Cerró el álbum con cuidado y lo colocó de nuevo en la caja. Pero no puedo quedarme aquí todo el día. Dijo mientras se levantaba y se limpiaba el rostro con la manga. La Chilindrina se merece algo mejor. Y yo tengo que buscar trabajo. Tomó su gorra y salió del cuarto, decidido a empezar de nuevo. Después de eso, pasaron unas horas desde que Don Ramón cerró aquel viejo álbum. Afuera, en el patio de la vecindad, el ambiente era más animado. El Chavo y Kiko estaban sentados en el suelo, con sus valeros en mano, compitiendo para ver quién llegaba primero a los 100 puntos. 95, 96. Contaba Kiko con emoción. 98, 99, 100. Gritó el Chavo con una sonrisa triunfante. Tramposo. Reclamó Kiko, frunciendo el ceño. Tú hiciste trampa. Diste 2 vueltas en uno solo. No es cierto. Respondió el Chavo, poniéndose de pie. Mientras discutían, la entrada de la vecindad se iluminó con una sombra familiar. Era el señor Barriga, como de costumbre, cargando su maletín y entrando para cobrar la renta. Ahí viene el señor Barriga. Gritó Kiko. Y ahí va tu valero. Exclamó el Chavo, arrojando el juguete lejos para no ser regañado. El valero voló en un arco perfecto y fue a impactar directamente en la cabeza del señor Barriga, quien soltó un leve gemido antes de caer al suelo, completamente desmayado. ¿Ya ves lo que hiciste, menso? Gritó Kiko con desesperación. Lo mataste. Fue sin querer queriendo. Respondió el Chavo, llevándose las manos a la cabeza. Ambos niños se quedaron paralizados, al ver que el señor Barriga no se movía. Kiko corrió a esconderse detrás de una pared, y el Chavo, con sus ojos llenos de lágrimas, comenzó a llorar con su característico pi 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 pi. Pero algo aún más extraño ocurrió en ese momento. Desde la entrada de la vecindad apareció una figura femenina. Era una mujer alta, de mirada suave, cabello oscuro peinado con elegancia y una sonrisa que irradiaba calma. Vestía un abrigo beige claro y unos zapatos que resonaban con cada paso sobre el concreto. A pesar de su edad, era hermosa. No como doña Florinda, que se arreglaba todos los días para el profesor Girafales, sino de una manera distinta. Más natural. Más auténtica. La mujer se detuvo al ver a los niños llorando, y al notar al señor Barriga inconsciente en el suelo, se llevó una mano a la boca sorprendida. ¿Están bien?, preguntó con voz delicada.
Kiko asomó la cabeza y respondió con un hilo de voz. El chavo lo mató con un valero. No es cierto. Gritó el chavo. Está dormido. No más está dormido. La mujer sonrió con amabilidad, aunque con cierta tensión. No se preocupen. Pero estoy buscando a alguien. Aquí vive un señor llamado Ramón. Los dos niños se miraron por un instante, aún con lágrimas en los ojos. ¿Ramón? Repitió Kiko. ¿Don Ramón? Dijo el chavo. Sí. Respondió la mujer. Me dijeron que podría encontrarlo aquí. ¿Es cierto? Ambos asintieron al unísono y señalaron el departamento número 72. Vive ahí. Dijeron juntos. Muchas gracias, niños. Respondió ella con una sonrisa. Es importante. La mujer caminó por el pasillo con paso sereno, y sus ojos brillaron al ver el número en la puerta. Se detuvo, levantó la mano y tocó suavemente. Mientras tanto, Kiko y el chavo la observaban desde lejos. Algo en aquella mujer los inquietaba. No por miedo, sino por el aire familiar que emanaba. Su rostro, su expresión. Había algo en ella que les recordaba a alguien. Oye, chavo. Dijo Kiko en voz baja. ¿No se parece un poco a la Chilindrina? Interrumpió el chavo. Ambos se quedaron en silencio por un instante, sorprendidos por ese pensamiento. No, no puede ser. Dijeron al mismo tiempo, como para convencerse de que no era posible. Pero entonces miraron al señor Barriga, que seguía tirado en el suelo sin moverse. Ti 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 ti. Lloró el chavo de nuevo. Y Kiko, sin decir palabra, volvió a esconderse detrás de la pared. Y pasaron unos segundos desde que aquella misteriosa mujer tocó la puerta del departamento 72. El pasillo estaba en completo silencio, salvo por los leves quejidos del señor Barriga aún inconsciente en el suelo y los sollozos tímidos del chavo a la distancia. La mujer volvió a tocar, esta vez un poco más fuerte, pero de nuevo no obtuvo respuesta. Justo cuando estaba por tocar una tercera vez, se escuchó una voz desde adentro, aguda y con tono de niña. No hay nadie. La mujer entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa suave. Luego dijo con tono juguetón. Ya te escuché. Y sé que estás ahí adentro, Chilindrina. Desde el otro lado de la puerta, se hizo un silencio repentino. Unos segundos después, el picaporte giró con cuidado y se abrió ligeramente la puerta. La Chilindrina apareció, con sus inseparables gafas grandes y expresión de desconcierto. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó con sospecha, mientras estudiaba el rostro de aquella mujer. Pero su expresión cambió rápidamente a una mezcla de asombro y extrañeza. Se quedó observándola detenidamente, como si su mente estuviera intentando encajar piezas que no terminaban de tener sentido. ¿Quién es usted?, preguntó con un tono menos desafiante. La mujer no respondió de inmediato. En vez de eso, soltó una pequeña risa nostálgica, y dijo con calidez. Digamos que soy una sorpresa. Pero no te preocupes, pronto lo descubrirás. Por ahora, necesito hablar con tu papá. ¿Está en casa? La Chilindrina bajó la mirada y respondió con cierta molestia. Salió hace rato. Y no sé cuándo va a volver. Vaya. Dijo la mujer, con un dejo de decepción. ¿Te molestaría si lo espero adentro? Es importante. La niña dudó unos segundos, observándola otra vez, pero había algo en esa mujer. No sabría explicarlo, pero por alguna razón, no sentía miedo. Al contrario, una calidez rara le recorría el pecho. Bueno. Está bien. Dijo al fin. Pase. La mujer sonrió agradecida y entró al pequeño y modesto departamento. Miró con atención cada rincón, cada pared gastada, los sillones viejos pero limpios, la mesita de madera con una pata cojeando. Nada de lujos, pero sí mucho de hogar. ¿Puedo sentarme? Claro que sí. Dijo la Chilindrina. Ambas se acomodaron, y por un momento, hubo un silencio suave, como si los recuerdos flotaran en el aire. ¿Y cómo es vivir con tu papá?, preguntó la mujer con suavidad. ¿Te cuida bien? La Chilindrina bajó un poco la cabeza. Al principio no quiso responder, pero esa mujer tenía algo. Algo que le hacía sentirse segura. Pues. Comenzó con timidez. A veces es medio torpe. Y flojo. Y le gusta dormir cuando no hay trabajo. Pero. La mujer sonrió. Está bien, pero.
continuó la Chilindrina. Aunque a veces no tiene dinero, hace todo lo que puede por mí. Si no comemos, dice que no tiene hambre para que yo coma. Si me enfermo, se queda despierto toda la noche. Me regaña, pero luego me abraza. Y aunque no tiene mucho, yo sé que me quiere mucho. La mujer la miró con ternura, conteniendo una emoción en sus ojos. Tomó aire suavemente. Estoy segura de que te quiere más de lo que imaginas. Dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. En ese momento, en la puerta del departamento, se escuchó un sonido. Alguien se acercaba. Los pasos que se escuchaban acercarse pertenecían a don Ramón. La puerta del departamento se abrió lentamente, y allí estaba él, con los hombros caídos, la mirada baja, y un suspiro cargado de tristeza escapando de sus labios. Parecía que traía el peso del mundo en la espalda. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, aquella mujer, sentada aún junto a la Chilindrina, lo miró con ternura y dijo: No deberías estar triste. Pronto vendrán días mejores. Don Ramón, sin levantar la vista, suspiró otra vez, y murmuró mientras cerraba la puerta con desgano: Lo sé. Pero es que... De pronto, su voz se quebró. Se detuvo en seco, como si algo le hubiera arrancado el aliento. Lentamente, giró sobre sus talones y alzó la cabeza. Y entonces la vio. Sus ojos se abrieron con asombro. Su rostro palideció. Sus piernas temblaron. Y, sin poder contenerse, soltó un leve quejido de asombro antes de desplomarse de espaldas al suelo. «Papá», gritó la Chilindrina, corriendo hacia él. La mujer también se levantó de inmediato, y ambas se agacharon a ayudarlo. Don Ramón seguía inconsciente, pero respiraba con normalidad. Pasaron algunas horas, y el sol comenzó a ocultarse tras las azoteas de la vecindad. En el interior del departamento 72, don Ramón finalmente abrió los ojos. Estaba recostado en su viejo sofá, cubierto con una manta. Frente a él, sentada en una silla, la Chilindrina lo observaba con atención. Al verlo abrir los ojos, sonrió. «Papá, ¿estás bien?». Don Ramón parpadeó varias veces, confundido. «Tuve un sueño muy extraño», murmuró, con la voz aún somnolienta. «¿Y de qué se trataba ese sueño?», preguntó la Chilindrina con curiosidad. Él hizo una pausa, se sentó lentamente y miró a su alrededor, algo desorientado. «No importa», dijo. «No fue nada». Pero justo cuando intentaba levantarse, escuchó una voz suave a su lado. «Al fin despertaste. Pensé que algo malo te había pasado». Don Ramón giró la cabeza, y allí estaba ella. La misma mujer de antes. Con su rostro dulce, y su expresión preocupada. Él volvió a parpadear, incrédulo. ¿Ella está aquí de verdad?», le preguntó a su hija, sin quitarle los ojos de encima a la mujer. La Chilindrina asintió lentamente. «Sí. Vino a buscarte. Me preguntó por ti. Y dijo que necesitaba hablar contigo. ¿La conoces?». Don Ramón no respondió enseguida. Se quedó mirando a la mujer por varios segundos. Sus ojos comenzaron a humedecerse, y una sonrisa débil se dibujó en su rostro. «Sí. Claro que la conozco». Se le quebró la voz. Y apretó los labios con fuerza. «Es tu madre, Chilindrina», dijo finalmente, dejando escapar una lágrima. La Chilindrina se quedó helada. Miró a la mujer, luego a su padre, y otra vez a la mujer. No sabía qué decir. La mujer, por su parte, se sonrojó ligeramente, y bajó la mirada con una sonrisa tímida. «Me alegra tanto que te hayas acordado de mí, Ramón». Don Ramón se inclinó hacia ella, como si aún no pudiera creerlo. Sus manos temblaban. «¿Pero? ¿Cómo? ¿Dónde estuviste todo este tiempo?», susurró. Ella suspiró, como si se preparara para contar una historia que había estado guardando durante años. «Mi nombre es María Antonieta», dijo con suavidad, girando ligeramente hacia la Chilindrina. «Y lo que voy a contarles, no es fácil de explicar. Pero es la verdad». Don Ramón asintió en silencio. Su corazón latía con fuerza. Después de dar a luz a la Chilindrina, cerré los ojos. No recuerdo haber sentido dolor, ni miedo. Solo oscuridad. Y luego... Hizo una pausa. Luego desperté. Pero no en una cama, ni en un hospital. Su mirada se perdió por un momento, como si estuviera viendo otra vez aquello. Estaba en un túnel.
Largo, frío. Pero al fondo había una luz. Una luz cálida. Caminé hacia ella, y mientras lo hacía, comencé a escuchar cosas. Voces. Voces de médicos. Sonidos de máquinas. El llanto de un bebé. Y de un hombre. Don Ramón bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. Pero justo cuando estaba por llegar a la luz, escuché una voz. Muy clara. Muy serena. Y me preguntó: ¿estás lista para irte? La Chilindrina se estremeció. ¿Y tú qué dijiste?, preguntó, en voz baja. Dije que no, respondió María Antonieta. Que quería quedarme. Que quería estar con mi esposo. Y mi hija. Que aún no era mi momento. El silencio volvió a envolverlos por un instante. Después de eso, abrí los ojos. Estaba en una camilla, rodeada de médicos. Todos parecían sorprendidos. Uno de ellos susurró: «Está viva». Fue entonces cuando supe que pensaban que había muerto. Don Ramón la miraba ahora con los ojos empañados, sin atreverse a decir una palabra. «Les pregunté por ustedes», continuó María Antonieta. «Les pregunté dónde estaban mi esposo y mi hija. Pero me dijeron que debía calmarme. Que había estado clínicamente muerta por algunos minutos. Y que debía descansar, porque mi vida aún corría peligro». La Chilindrina se abrazó a sí misma, como si el frío del pasado aún flotara en el aire. «Uno de los médicos me dijo», siguió María Antonieta, «que a ti, Ramón, te informaron que yo había muerto al dar a luz. Y que nuestra hija sería transferida a otro hospital porque estaba en peligro. Aunque ya estaba estable. Y ¿no te dijeron en dónde estaba yo?», preguntó don Ramón, con voz quebrada. «No. Me prometieron que lo harían. Que te buscarían. Que te dirían que estaba viva. Pero pasaron los días, y nunca viniste. Nadie llegó. Y cuando intenté buscarte». Hizo una pausa, tragando saliva. «Ya te habías ido. Nadie supo decirme dónde». Don Ramón se tapó la cara con una mano. Su cuerpo temblaba. «Yo confié en que volverías», continuó ella. «Pero tú pensabas que yo ya no existía. Así que viviste todo este tiempo solo. Criando a nuestra hija. Sin saber la verdad». La Chilindrina miraba a ambos, completamente conmovida, sin saber qué decir. María Antonieta volvió a sonreír, con los ojos húmedos. «Fue muy difícil. Pero por fin los encontré. Después de tantos años». Don Ramón se limpió los ojos con la manga de su camisa. Se inclinó hacia ella. No dijo nada. No hacía falta. Y por primera vez, después de tantos años, se abrazaron. María Antonieta, don Ramón y la Chilindrina. Juntos, en ese departamento tan humilde, pero ahora más lleno de historia y verdad que nunca. Y después del emotivo reencuentro, la tarde se volvió cálida, y el ambiente en el departamento 72 tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Paz. Los tres, don Ramón, la Chilindrina y María Antonieta, se sentaron en círculo, como si fueran una verdadera familia otra vez. «Prometamos algo», dijo María Antonieta, mirando con ternura a su esposo y a su hija. «Pase lo que pase. No volvamos a separarnos nunca más». «Te lo juro», respondió don Ramón, tomando su mano con firmeza. «Sí, mami», dijo la Chilindrina. «Ya no quiero que estemos separados». Sellaron su promesa con un abrazo. Y pasaron unos minutos más, entre risas y anécdotas, y tanto don Ramón como la Chilindrina comenzaron a contarle a María Antonieta cómo era la vida en la vecindad. «Mira, aquí vivimos muchas personas», comenzó don Ramón. «Pero hay una en especial. Una tal doña Florinda. Que me tiene de bajada». «¿Y por qué?», preguntó María Antonieta, intrigada. «Porque su hijo, Kiko, cada vez que se cae o llora, ella piensa que fui yo», exclamó don Ramón. «Y me da una cachetada sin preguntar». La Chilindrina no pudo evitar reírse. «Y también está doña Clotilde», añadió. «Pero todos le decimos la bruja del 71. Aunque a veces es buena. A veces. Y está el profesor Girafales, que viene siempre a visitar a doña Florinda», agregó don Ramón con tono burlón. «Nosotros le decimos maestro Longaniza. Y el señor Barriga, el dueño de la vecindad», añadió la Chilindrina. «Que siempre viene a cobrar la renta, pero mi papi le debe 14 meses».
Y cada vez que llega, el chavo lo recibe con un golpe. Dijo don Ramón riendo. ¿El chavo?, preguntó María Antonieta. Un niño huérfano que vive en el departamento 8. Explicó la Chilindrina. Pero mi papá siempre lo cuida como si fuera su hijo. Aunque a veces es muy travieso. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Don Ramón. Don Ramón. Gritó Kiko, con los cachetes inflados y los ojos como platos. El fantasma del señor Barriga está en la vecindad. Y está asustando al chavo. Y al pobre ya le dio la garrotera. Los tres se miraron sorprendidos y salieron corriendo al patio. Allí estaba el chavo, rígido como estatua, con los ojos entrecerrados y los brazos pegados al cuerpo. Y a su lado, una figura grande, con una sábana blanca encima y una sonrisa enorme en el rostro. Chavito. Chavito. Gritó el supuesto fantasma. Don Ramón se acercó con los ojos entrecerrados. ¿Señor Barriga? El hombre se quitó la sábana de un tirón, revelando su rostro triunfante. Así es. Por fin me vengué del chavo. Espero que la próxima vez que venga, no me reciba con un golpe. Todos se quedaron en silencio un segundo. Hasta que soltaron la carcajada. ¡Ay, señor Barriga!, dijo don Ramón, dándole unas palmadas en la espalda. Esa sí no me la esperaba. Y así, entre risas, bromas y recuerdos, la vecindad se volvió a llenar de vida. Y aunque la historia de María Antonieta aún tenía más por revelar. Por ese momento, lo único que importaba era que la familia estaba unida otra vez. Después de eso, pasaron los días, y poco a poco, la vecindad se fue acostumbrando a la presencia de María Antonieta. Su llegada trajo un aire nuevo, diferente, como si una energía positiva se hubiera instalado en cada rincón. Doña Florinda, al principio, no la aceptó con gusto. Siempre con su actitud altanera, alzó la ceja cuando la vio por primera vez, cruzada de brazos y lista para lanzar alguna queja. Pero María Antonieta, con paciencia y claridad, le explicó lo que realmente pasaba con su hijo Kiko. Que a veces exageraba, otras veces mentía, y que no siempre don Ramón era el culpable. Doña Florinda, tras unos segundos de silencio y con un leve gesto de cabeza, aceptó la explicación. Aunque, por orgullo, nunca lo admitió con palabras. Doña Clotilde, la bruja del 71, también cambió. Al enterarse de que don Ramón había recuperado a su esposa, ya no se le acercaba con intenciones románticas, sino que lo saludaba como una vecina más. Incluso llegó a hablar con María Antonieta un par de veces. Aunque siempre con un poco de recelo. El chavo, por su parte, comenzó a sentirse diferente. Siempre había visto a don Ramón como una figura paterna, pero ahora también sentía que tenía algo parecido a una madre. María Antonieta le hablaba con cariño, lo corregía cuando era necesario, y hasta lo abrazaba de vez en cuando. Por primera vez en mucho tiempo, el chavo sentía que pertenecía a una familia. Don Ramón, renovado por completo, se dedicó al trabajo con una energía que nadie recordaba haberle visto antes. Hacía trabajos de carpintería, de zapatería, incluso arreglaba cosas en casas vecinas. Poco a poco, su situación económica mejoró, y por primera vez en años, pudo pagar los 14 meses de renta que debía al señor Barriga. No lo puedo creer, don Ramón, dijo el señor Barriga, conmovido. Pensé que este día nunca llegaría. Ni yo, respondió don Ramón, riendo. Pero es que ahora tengo motivos para levantarme cada mañana. La Chilindrina, aunque seguía siendo la misma niña traviesa de siempre, ahora pasaba mucho más tiempo con su madre. De vez en cuando, incluso hacían travesuras juntas. Escondían cosas, asustaban a Kiko, o inventaban juegos nuevos que a veces dejaban a don Ramón con el cabello de punta. Y así, la vecindad vivió una etapa diferente, más tranquila, más familiar. Don Ramón, su esposa y su hija estaban juntos de nuevo, y el chavo, por fin, tenía una familia, aunque no fuera de sangre. Y quizás, solo quizás, eso era lo que siempre había querido. Además de una torta de jamón. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.